tema que vamos a tratar el día de hoy se titula Propiedades y estados de la materia. Como siempre les habla su profesora Blanca Contreras de su canal Blanca Math. Vamos a ver lo que son las propiedades de la materia. La materia presenta 4 propiedades fundamentales bajo las cuales se manifiestan. Estas son la masa, la energía, el espacio y el tiempo. De estas 4 propiedades son la masa y la energía las que se manifiestan en las transformaciones que sufre la materia, sin olvidar que todo cambio ocurre en un espacio y un tiempo determinado. La materia cuenta con varias propiedades que son generales y específicas. Las propiedades generales no permiten la identificación de la sustancia, ya que se encuentran en todas ellas y dependen de la cantidad de masa en estudio. A este tipo de propiedad también se le llama propiedad extensiva. Mientras que las propiedades específicas, también llamadas intensivas, sí permiten la identificación de la sustancia, su valor específico y no dependen de la cantidad de la masa en estudio. La primera propiedad general que vamos a ver es el peso. Esta es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos. O sea, la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos hacia ella. La fórmula para calcular el peso es esta. W es igual a m por g, donde W es el peso, la letra utilizada para representar el peso, m representa la masa, que ya ustedes la habían visto, y g representa la aceleración de la gravedad, que aquí en la Tierra es de 9.81 metros por segundo, o sea que cada segundo la fuerza, esa aceleración de la gravedad, atrae hacia la Tierra un objeto 9.81 metros. La propiedad general es el volumen. Este es el espacio que ocupa un cuerpo. La fórmula para calcular el volumen es masa por densidad. El volumen se representa con la letra B, M representa la masa y la letra ρ representa la densidad. Si podemos observar aquí, si nosotros tenemos un objeto y queremos saber el volumen que ocupa, pues podemos hacer una comparación con un vaso con unas medidas asignadas. Si nosotros tomamos la roca y la colocamos dentro del vaso que ya previamente tiene un líquido, pues podríamos observar cómo el líquido sube de medida, o sea, el volumen que tiene esta roca sumado al volumen que ya tiene este líquido, pues me va a dar más cantidad, más volumen. Entonces, esta es la propiedad del volumen. La siguiente propiedad general es la porosidad. Son los espacios intermoleculares que poseen los cuerpos, ya que la materia no es continua debido a la unión incompleta entre las partículas de cualquier sustancia. Como pueden ver, hay diferentes niveles de porosidad, no todas las sustancias tienen el mismo nivel de porosidad, unas son más porosas que otras, pero esos espacios, a esa cantidad de espacios que tiene una materia intermolecularmente, se le llama porosidad. La siguiente propiedad general es la divisibilidad. La divisibilidad permite cortar en partes cada vez más pequeñas un cuerpo. Si tenemos una manzana y la cortamos a la mitad, luego un cuarto, luego un octavo, y si continuamos dividiéndola podemos llegar hasta un átomo, que es la unidad más pequeña o la partícula más pequeña que existe. Entonces la materia tiene esta particularidad de que podemos dividirla en partes cada vez más pequeñas. La siguiente propiedad es la impermeabilidad. Es la propiedad que explica el hecho de que dos cuerpos no pueden ocupar el espacio al mismo tiempo. Algunos
Algunas materias son más impermeables que otras. Luego de las propiedades generales están las propiedades específicas. Estas se clasifican en propiedades específicas físicas cuando al determinar alguna de estas no cambia la constitución íntima de la materia. Y las propiedades específicas químicas cuando las propiedades de la materia sí cambian. La primera propiedad específica física que tenemos es la densidad. Esta se refiere a la relación que hay entre la masa y el volumen, o sea, la cantidad de materia que tiene un cuerpo y la cantidad de espacio que éste ocupa. También tenemos la solubilidad, que es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura definida. O sea, qué tanto se puede disolver alguna materia, un soluto, en un disolvente. Entonces, hay solutos que son más solubles que otros. Ese tema lo vamos a ver específicamente más adelante. Siguiente propiedad específica, punto de ebullición, que no es más que la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica del lugar. Más bien claramente para que puedan comprender, es el punto donde comienza a hervir, donde por ejemplo el agua comienza a evaporarse. Punto de congelación es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado de líquido a sólido, y es el punto en el que se hallan en equilibrio dinámico el líquido y el sólido. Punto de fusión es la temperatura a la cual la estructura de un sólido cambia para adquirir la de un líquido. Es decir, aquí es cuando algo comienza el agua, por ejemplo, si está congelada, comienza a descongelarse. Elasticidad es una propiedad que tienen los cuerpos de poder deformarse al aplicarles una fuerza y luego recuperar su forma original al cesar esa fuerza deformadora. O sea, cuando alamos una liga y ella se extiende, si nosotros le dejamos de aplicar fuerza para que se extienda, ya va a volver a su posición original. Esa es la elasticidad. Maleabilidad es la propiedad de la materia para extenderse en láminas muy delgadas. Por ejemplo, cuando tenemos una barra de oro que podemos prensarla, esto pues tiene la facilidad de ponerse en láminas delgaditas, y así también otros materiales. Conductividad eléctrica y térmica. Esta es la capacidad que poseen algunas sustancias de presentar poca resistencia al paso de la electricidad y del calor. O sea, la conductividad eléctrica es esta capacidad que tienen los metales, por ejemplo, de conducir la electricidad. O sea, por este metal puede pasar lo que es la electricidad. Este alambre, en este caso el cobre, tiene conductividad eléctrica. También está la conductividad térmica, que es cuando un objeto deja pasar el calor. Si se calienta en un extremo, permite que el calor fluya a través de él. La siguiente propiedad específica física es la dureza. Esta es la oposición que muestran los materiales a alteraciones como la abrasión, el rayado y la cortadura. O sea, el yeso tiene menos dureza que el topacio. El yeso es más fácil de rayar, de cortarlo, que el topacio. La dureza del yeso es 2 y la dureza del topacio es 8, o sea que el topacio es más duro. Dentro de las propiedades específicas físicas también tenemos el color, el sabor y el olor. El color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-químico que depende de su longitud de onda.
mientras que el sabor y el olor están relacionados con el sentido del gusto y del olfato respectivamente. Continúan las propiedades específicas químicas. La primera es la acidez. La acidez es la propiedad de tener sabor agrio que manifiestan ciertas sustancias. Reaccionan con metales activos como el magnesio y el zinc, desprendiendo hidrógeno, además de que cambian el papel tornasol azul a rojo. Eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente propiedad específica química es la basidad. Esta es la propiedad que tienen ciertas sustancias de poseer una consistencia jabonosa al encontrarse en solución y de neutralizar los ácidos, así como de cambiar el papel tornasol rojo a azul. La basidad viene siendo como lo contrario de la acidez. La siguiente es el poder oxidante. Es la propiedad que tienen ciertas sustancias de promover la oxidación de otras mediante una ganancia de electrones. Aunque no lo crean, esta manzana está oxidada, igual que el clavo está oxidado. Propiedades específicas químicas. El poder reductor es la propiedad que poseen algunas sustancias para promover la reducción de otras mediante una donación de electrones, o sea que cambian cuando ellas donan electrones. Combustibilidad. Esta es otra propiedad que tienen algunas sustancias que al encontrarse en presencia de oxígeno y fuego liberan dióxido de carbono, vapor de agua, luz y calor. La reactividad química. Esta es la capacidad de una sustancia que al estar en contacto con otra modifica su estructura interna, o sea, cambia completamente. Fíjense cómo en las propiedades específicas químicas las sustancias cambian al haber una reacción química. Ahora vamos a ver los estados de la materia. Ya ustedes saben, saben el estado sólido, el estado líquido, el gas y el estado plasma. Esos son de los estados que han visto. El estado sólido es el estado, en este estado las partículas se encuentran unidas por grandes fuerzas que las mantienen unidas a distancias relativamente pequeñas. Es una fuerza que mantiene todas esas partículas, todas esas moléculas unidas. El movimiento de las partículas se limita a ser de vibración sin que se puedan desplazar, o sea, solamente hay una vibración de las partículas, pero estas no se mueven. Y conforme aumenta la temperatura, la amplitud de la vibración de las partículas se hace mayor, por lo que el sólido se dilata. Eso es cuando hay un sólido que a alta temperatura pues se derrite. Es porque ahí las partículas comienzan a separarse. Un ejemplo del estado sólido es una roca. El siguiente estado es el estado líquido. Aquí, en este estado, las fuerzas entre las partículas son más débiles que en el sólido, lo que implica que éstas tengan libertad de movimiento. Así, las partículas están dotadas de movimiento, vibración, rotación y traslación. O sea, pueden vibrar, trasladarse de un espacio a otro y rotar. También, las partículas, aunque vibran, rotan y se trasladan, se mantienen cercanas unas a otras. Por eso los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero ocupan un volumen fijo. Otra propiedad de los líquidos es que comparten con los gases, es decir, que pueden fluir. Un ejemplo de una materia en estado líquido es el mercurio. Aunque es un metal, su estado es líquido. Estado gaseoso.
En el estado gaseoso, las fuerzas entre las partículas son prácticamente nulas y éstas se pueden mover libremente y la distancia entre ellas es mucho mayor que en los estados sólido y líquido. Por ello, las partículas de los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente. Este es un ejemplo de un gas. En este caso, el gas tiene un poco de color porque los gases son inodoros, algunos e incoloros. Estado plasma. Es un estado que requiere de temperaturas muy elevadas. Debido a estas temperaturas se producen colisiones violentas entre los electrones. Algunos ejemplos de materia de estado plasma es un rayo, el Sol está en estado plasma, el arco de una soldadura y la aurora boreal. El quinto estado, y relativamente reciente, es el estado de Bose-Einstein. Este estado requiere de temperaturas muy bajas. En él las partículas se encuentran en su estado fundamental, es decir, con un nivel mínimo de energía. Dos ejemplos de este estado, del estado condensado, es la superconductividad y la superfluidez. Vamos a ver ahora los cambios que ocurren en la materia. Los primeros son los cambios químicos. En los cambios químicos, la composición de la sustancia que constituyen la materia se modifican químicamente. O sea, se cambian químicamente, ya no se trata del mismo compuesto o de la misma mezcla. Los cambios físicos son una transformación que no varían la naturaleza de la materia. Estos cambios pueden ser reversibles, como por ejemplo si descongelamos el agua. Por ejemplo, el estado del agua como estaba cambió de sólido a líquido. Es un cambio reversible porque nosotros podemos volver otra vez a congelar el agua, a ponerla en estado sólido. Y los cambios también pueden ser irreversibles, o sea que si tenemos un huevo y este se rompe, yo no puedo cambiar físicamente ese huevo, ya se rompió el cascarón, no lo puedo formar de nuevo. Va a seguir siendo huevo, pero el cambio es físico, es irreversible. En un cambio de estado debe haber un cambio de temperatura. Si llevamos de sólido a líquido y aumenta la temperatura, se llama fusión. Si seguimos aumentando de líquido a gaseoso, se llama vaporización. Enfriando, llevamos el gaseoso al líquido y es la condensación. Si seguimos enfriando, se convierte de líquido a sólido y es la solidificación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones.